No se preocupe, no se preocupe. Eso no se preocupe. Amén. Padre Santo, gracias, Señor. Bendito eres tú, Dios bendito, que nos permites este momento y estar acá, Señor. Bendecimos a Ale, Señor. Gracias, Papito Santo, porque hoy entra una palabra que tú has puesto en su corazón para compartirla con nosotros, Señor. Que estemos alertas, Papito Santo, que estemos avispados para tener esa palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Y gracias, Señor. Gracias por él, gracias por su familia y gracias por esta iglesia, Papito Santo. Bendice a los que están escuchando allá, Señor, al otro lado de las redes sociales, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de estar delante de ti. Te alabamos, bendecimos y glorificamos y te pedimos, Señor, que pongas carbones encendidos en la boca de Alejandro, para que esa palabra que él trae, Señor, sea edificación para tu pueblo, para todo aquel que nos está viendo por los medios, Señor, y te damos toda gloria, honor y majestad a ti, porque tú eres bueno y para siempre, por tu misericordia. Amén. Amén. No sé si me escuchan, ¿no? Poco hay cositas. Sí, ya. Vaya saludando a ella. Sí, la oye. Con fuerza. Bueno, doña Sonia y don Rigo, un saludo, gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga, esperemos que se encuentren muy bien, que el Señor tome control de todo, su salud, de su ánimo, de todas las cositas y que estén muy bien. Le mandamos un fuerte abrazo. Amén, mucho cariño. Ya está encendido. Bueno, ahora sí estamos perdidos. Bueno, saben que el tema que nos toca hoy se llama los gentiles. ¿Sí saben qué son los gentiles? Todos Por buena gente. Son de gentil. ¿Ustedes saben qué es un gentil en la Biblia? ¿Saben qué son los gentiles en la Biblia? Los gentiles son las personas que no son judíos. ¿Ok? Los redimidos, dice el pastor Juan. Bueno, sí, los que básicamente, como dice, ¿verdad? Nuestro amigo aquí, presente, don Tony, los que no son judíos, ¿verdad? Básicamente. Pero eso o sea, la forma ahorita más práctica de hacerles entender qué son los gentiles es todos aquellos que no son los judíos, básicamente, ¿verdad? El resto de personas que hay fuera del pueblo judío. ¿Y por qué? Porque Dios creó todo un plan de salvación desde el principio hasta el fin, complejísimo. Es un plan complejo, pero bastante interesante y bastante justo y bastante lógico. Después de todo, cuando uno empieza a meterse más con las cosas de Dios, todo lo que en un principio parece ser ilógico empieza a tomar lógica y empieza a tener sentido. Entonces, porque si vemos el mundo, mucha gente lo que hace hoy en día es que trata de entender la realidad por lo que logran ver y nunca estudian, nunca profundizan, nunca se preguntan nada, nunca tratan de evacuar dudas, nunca nada, simplemente tratan de, leen comentarios en redes sociales, leen un video de YouTube, lo que vieron en el colegio y creen que con eso pueden formarse un criterio profundo, fuerte para tener incluso cosas espirituales, ¿verdad? La gente hoy en día se oye muy frecuentemente, vamos a escuchar gente diciendo, no sé, yo creo que no hay un Dios, o bueno, si hay un Dios, ni siquiera sé cuál es, o cómo usted dice que usted
tiene la verdad si hay un montón de religiones en el mundo? Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene la razón y hay millones de personas equivocadas, ¿verdad? O sea, es un argumento que confronta, que golpea, ¿verdad? O sea, si uno me dice, sí, pero ¿por qué usted dice que usted tiene la razón y que su Dios es el verdadero? Si hay millones de personas creyendo otras cosas, si hay millones de personas que están, según ellos, ¿verdad?, seguros de que tienen la verdad. Entonces, todo esto es parte de la complejidad del plan de Dios, porque a veces nos preguntamos por qué existen esas cosas y ni siquiera nos vamos a la raíz o vamos hacia atrás a ver de dónde vienen todas estas cosas, de dónde viene el tema de que existan otras religiones, de dónde viene el tema de que haya un pueblo judío que Dios haya escogido y porque nosotros creemos en el mismo Dios y estamos aquí del otro lado del mundo, no somos igual que de la etnia de ellos, no somos judíos de Israel, etcétera, sino que somos cultura, vivimos completamente del otro lado del mundo. Entonces, hay un montón de gente que cree en el mismo Dios, pero con un montón de diferencias, y sin embargo todo tiene explicación según la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 12, 2 y 3. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Revisa. Bien. Bueno, dice Génesis 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. O sea, vean que estamos leyendo Génesis. Estamos leyendo un libro que explica los orígenes de la humanidad. Entonces, hay una frase muy corta que a mí siempre me ayuda a recordar el origen vamos a ver, ¿cómo se llama?, de la influencia importante de Dios con la humanidad, digamos, a partir de la repoblación del mundo, ¿verdad? O sea, sabemos que la Biblia explica que hubo un diluvio. Y después de eso, también muchas veces en la Biblia se menciona que Dios es el Dios de Abraham, De Isaac y de Jacob. Muy bien, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos hablando de que de Adán a Abraham pasaron más o menos 2000 años, ¿verdad? De Abraham a Cristo otros 2000 y de Cristo a nuestros días otros 2000, que son los 6000 años, ¿verdad? Que Dios le da a la humanidad para gobernarse sola, sin Dios, hasta que venga el regreso de Cristo. Todas las personas con las que estoy hablando ahorita, es importante que entiendan por qué están aquí, porque vienen a la iglesia, porque están aquí es por algo. No solo para escuchar hablar a ti y luego irse, ¿verdad? O sea, este momento es importante porque estamos hablando de cosas eternas. Ustedes saben que lo más importante que una persona tiene, ¿qué es? El Espíritu Santo. La vida. Porque si no tenemos vida, no tenemos nada, no existimos. Entonces, porque usted tiene vida, tiene el Espíritu Santo y tiene todo lo demás. Pero lo más importante que una persona puede tener es vida. Si una persona no tiene vida, no tiene nada. Y si curiosamente, y cualquiera diría, irónicamente, la única garantía que tenemos en la vida, ¿cuál es? Morir. Exacto. Entonces, ¿verdad que irónico? Sí, lo más importante que tengo es la vida. Y es lo único que tengo garantía de que voy a perder. Es confrontador, ¿verdad? Entonces, hay que tomar esto en serio porque Dios es un Dios que por su fidelidad nos dijo qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Por eso muchas de las canciones que cantamos en la oración dice quién fue, quién es y quién vendrá. Cuando Cristo resucitó, Él se fue, pero dijo que iba a volver. Y es lo que estamos esperando todos desde hace 2000 años, ¿verdad? Lo que pasa es que, y eso lo usan muchos de los que no creen en Dios como argumento para atacar al creyente, pero hace 2000 años están esperando a Cristo y nunca volvió. Es que no tiene que volver todavía, según las profecías, hay cosas que no han pasado, que tienen que pasar para que regrese. Entonces ahí no es un argumento válido para atacar la fe, ¿verdad? Ahora, aquí a quién le está hablando a Abraham, ¿verdad? Sabemos que, ¿por qué me sirve mucho siempre recordarme de esta frase? Que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque está en orden.
¿verdad? De Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, y de ahí viene Las 12 tribus. exactamente las 12 tribus de Israel. Pero si nos vamos más para atrás todavía en la historia, ¿qué es lo más para atrás que podemos echar nosotros en la historia? O sea, ustedes saben que lo que tenemos nosotros hoy como historia, que se estudia en las universidades, en cualquier lado, es más o menos 5 o 6 mil años. O sea, no hay, de ahí para atrás es lo que se llama la prehistoria. Y es donde el ser humano trata de entender todo lo que no puede entender. Entonces empiezan a hacer teorías, hipótesis, estudios para tratar de entender, y está muy bien, es válido que el ser humano trate de entender las cosas, pero cuando sacamos a Dios de la ecuación, nada tiene sentido. Y más bien es interesante, si todo lo que dice la Biblia es verdad, que sabemos que es verdad, todo tiene sentido, todo empieza a tener sentido y lógica. Vamos a ver, sabemos que Dios creó primero a quiénes, ¿quiénes fueron los primeros que creó? Adán y Eva. Adán y Eva. Y de Adán y Eva se pobla el mundo, ¿verdad? Hasta que viene el momento del diluvio. Llega el diluvio y Dios manda un juicio sobre el mundo por la maldad, y lo que está a punto de pasar otra vez. ¿Verdad? Imagínense si es descarado el demonio, que utiliza incluso símbolos de pacto de Dios con la humanidad para burlarse de Dios. Porque sabemos que el arcoíris, eso sí, es el símbolo que Dios le dio a la humanidad para decir: no los voy a volver a matar con agua, no voy a volver a inundar el mundo con un diluvio. Sin embargo, sabemos que viene un juicio para el final, ¿verdad? Con fuego. Ahora, ¿por qué digo que van a poner atención? Bastante, porque esto es una línea de tiempo que les va a ir ayudando a entender quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Verdad? O sea, dentro de esa línea de tiempo hay que poner atención para no perderse. Entonces, digamos, dentro de esa línea de tiempo, ahorita nosotros estamos en una parte de esa línea de tiempo. Dios dijo el principio y dijo el fin, y estamos ahí en medio, en alguna parte. Entonces hay que saber, con base en lo que dice la Biblia, a dónde estamos. Entonces, si echamos para atrás en la historia, todas las culturas antiguas registran en su historia el diluvio. Eso es muy interesante. Cualquiera puede decir: ay, sí, lo del diluvio, ¿qué habla? Todas las culturas antiguas registran en su historia el diluvio, culturas que no tuvieron ninguna relación entre ellas, completamente lejos la una de la otra. Y de los 3 hijos de Noé se pone el mundo. ¿Saben cuáles son los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Muy bien, Sem, Cam y Jafet. Esto puede sonar a un montón de nombres. Yo hace años, cuando agarraba la Biblia y me ponía a leer y veía ese montón de nombres, yo decía: ¿para qué dice esto? Eso no sirve para nada. O sea, que perdí tiempo que la Biblia me pongan a leer esto. Si la Biblia se supone que es como Dios diciéndome que me quiere mucho y que me va a salvar, y cómo tener yo una relación bonita con Dios. Pero en realidad, todos esos registros están ahí por algo. Dios es un Dios de testimonios. Él hizo la historia para que su mensaje se transmitiera por testimonios. Él mismo se hizo hombre para dar testimonio del Padre, ¿verdad? O sea, todo es una historia de testimonio. La Biblia no la escribió Dios directamente de una nube, la escribieron los hombres que Dios inspiró para que fuera también a través del testimonio. Todo es testimonio, testimonio, testimonio. ¿Qué pasa en un juicio, verdad? Alguien va y necesita un testigo, etcétera. Todos con testimonios, ¿verdad? Y Dios se encarga de que la gente dé testimonio de Él, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, de esos 3 hijos, de Sem, de Cam y de Jafet, ojo los nombres, son importantes. Sem, Cam y Jafet, salen los semitas, los camitas y los jafetitas, ¿verdad? De Sem, viene esa rama de la humanidad de la que vendría el Mesías. Por eso, todo lo que es anti-Jesús y anti-, judaísmo y anti-todo es antisemita. No se llama antisemita solo por llamarse antisemita, es un término ahí. Se llama antisemita porque es anti la rama de Sem, anti todo lo que de Cristo, ¿verdad? Ahora, todo eso tiene un orden, ¿verdad? Por ejemplo, Sem tuvo mucha descendencia, y dentro de esa descendencia es donde viene Abraham, ¿verdad? Vean interesante, porque Dios nos va diciendo en la palabra que hubo un momento de la historia de la humanidad, hubo un momento de la historia de la humanidad donde todo el mundo tenía conocimiento de un solo Dios. Porque si el mundo realmente se volvió a poblar de los 3 hijos de Noé,
en ese momento, cuando la única familia que existía en el mundo era la familia de Noé, entonces solamente había conocimiento de un solo Dios. ¿Sí me explican? ¿Están despiertos? Es un solo Dios. Alejandra Torres, un saludo, muchas bendiciones, gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga. Entonces, digamos, si había solo un conocimiento de un solo Dios, y la Biblia nos muestra cómo los descendientes de Sem, que son los semitas, poblaron la región del Medio Oriente, incluso Asia, y son los mismos, hay una descendencia indígena, que son los que se vinieron a poblar América cruzando ahí el estrecho de Bering. Por eso los chinos se parecen a los indígenas. Ustedes ven un indígena y un chino, son súper parecidos. Son bajitos, tienen la cara así más planita, tienen los ojos así achinados, nada más que unos son más morenos, ¿verdad? Unos son más morenos que otros, por adaptaciones, porque Dios nos dio capacidad de adaptación, ¿verdad? Él creó todas las cosas de un solo género y su especie, pero sin embargo nos dio capacidades de adaptación y por eso las personas son distintas, ¿verdad? Físicamente. Pero la palabra de Dios nos explica cómo la rama de Sem, de ahí viene Abraham, y de Abraham viene ¿cómo se llama? Esta rama de la humanidad, ¿verdad? Por ejemplo, nos habla de que Cam es el que pobló África, ¿verdad? Y que Jafet es el que pobló Europa, ¿verdad? Entonces, los europeos son descendientes de Jafet, los africanos de Cam, que de hecho los sumerios es la primera civilización humana con escritura. Antes de los sumerios no había escritura y no era posible registrar historia, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, los sumerios se hacían llamar a ellos pueblo de cabecillas negras. Y según la Biblia, ellos vienen de los camitas, poblando ahí en África, y todo tiene sentido, todo ¿verdad? Se complementa. Ahora, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque vean qué interesante, como la Biblia llega y agarra y dice, bueno, sepan que si hay orden, que si hubo origen, que si está registrado, que viene aquí, que todo esto se dispersó de tal manera, pasó esto y esto y esto, pero... Ale, perdón, Ajá. que también la arqueología lo comprueba. Sí, claro. La palabra de Dios, o sea, al mismo tiempo se va encargando de que todo se compruebe, ¿verdad? Porque es una palabra profética, lo que está escrito tiene que pasar, se ha venido comprobando desde hace miles de años. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera tienen tiempo, entre comillas, para leer la Biblia o para estudiarla, pero desde hace 1600 años se vienen cumpliendo todas las profecías del rey Nabucodonosor, ¿verdad? O sea, no hay duda, además de un montón de profecías de Israel y las mismas que cumplió Cristo antes de venir, en su venida y en su muerte, su resurrección. Vivimos, o sea, nosotros estamos confiando en un Dios lleno de respaldo, estamos confiando en un Dios lleno de profecías, lleno de señales, de mensajes, de claridad, en medio de tanta confusión, porque es un mundo confuso. Ahora, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque de por ahí, ¿verdad? Viene Dios y forma este pueblo, ¿verdad? Entonces, recuerden otra vez, los que ya saben no lo digan, pero los demás, ¿quién es Dios? ¿El Dios de quién? ¿De Abraham? De Isaac y de Jacob. Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob, le pone Israel y de ahí saca las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que es el pueblo que él escogió. Entonces, ojo como viene la cosa. Llega la Biblia y me dice, bueno, sí, se inundó el mundo. Después de que se inundó el mundo, sobrevivió una familia. Esa familia tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem, Cam y Jafet se pobla el mundo, pero Dios se enfoca en una rama de la humanidad, que es la rama de Sem, porque es de donde iba a venir el Mesías, y él llega y dice que lo va a bendecir y que en él serían benditas todas las naciones, ¿verdad? Entonces de ahí llega Dios y agarra ese pueblo y empieza a trabajar con ese pueblo y se enamora de ese pueblo y lo cuida y lo protege, y el resto del mundo existe, pero se apartó de Dios. O sea, esa rama semítica es como la que, sea como sea, se quedó con Dios, con el mismo Dios de sus padres, ese Dios, ese único Dios que los 3 hijos de Noé tenían que haber conocido. No eran budistas, no eran hinduistas, o sea, ese único Dios que tuvieron que haber conocido los hijos de Noé, una rama, que es la rama de Sem, es la que más se mantuvo fiel a ese Dios, y la otra rama de, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día basta una generación, una nada más, para que los hijos cambien de religión, o de creencias, o de filosofías, o de discurso. Entonces, una generación basta. Puede que haya padres creyentes que ya tengan hijos agnósticos, ateos,
o lo que sea. O sea, bastó una generación para que cambiaran las ideas. Ahora imagínense que puede pasar en cientos o miles de años, ¿verdad? Desde que los... 430 años que estuvieron en Egipto. Sí, imagínense. Pues, Ellas adquirieron ahí. y no solo eso, no hablemos del pueblo de Dios, sino hablemos de todos los demás. Dios, un saludo, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. ¿Y cómo se llama? Entonces, no hablemos del pueblo de Dios, ¿verdad? Hablemos de todos los demás pueblos del mundo, de todas esas naciones que se fueron poblando, de los hijos de Noé. Y claro, o sea, las otras ramas se alejaron de su Dios, del Dios de sus padres. Basta una generación, hoy mismo. Pero aunque ustedes hablen a sus hijos, vean, Dios, el Señor, la salvación, la vida eterna, el infierno. O sea, por más que se le hable a los hijos, hoy en día basta una generación para que se aparten del camino, que no va a pasar en cientos de años. Entonces, todo ese resto del mundo con el que Dios no agarró entre ojos, somos los gentiles, ¿verdad? Ese resto de personas del mundo, que no es el pueblo judío, son los gentiles. Entonces, por eso la Biblia habla del pueblo judío y también habla de los gentiles. Porque si nosotros nos quedamos con que Israel es el pueblo de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el plan de Dios? Agarrar un pueblo, tener preferencia y los demás, no, al contrario. Él busca la manera de incluirnos a todos. Incluirnos a todos. Entonces, ustedes pueden pensar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo funciona eso? O sea, por un lado la Biblia dice que el pueblo de Dios es Israel y por otro lado me están diciendo que estoy incluido. Sí, claro, o sea, sabemos que en el orden de la historia, primero el pueblo judío rechazó a Cristo. O sea, ellos esperaban un Mesías y esperaban un Mesías y esperaban un Mesías y cuando llegó lo rechazaron porque no pensaban que fuera él, ¿verdad? Porque no podían entender la manera de actuar de él, porque él se comportaba diferente a sus tradiciones, a sus reglas, pero él venía a manifestar la verdadera justicia de Dios, porque la verdadera justicia de Dios no es por nuestras obras, sino por su gracia. Ahora, por ejemplo, pregunta para los más jóvenes, ¿cómo se salvan ustedes? ¿Qué hay que hacer para salvarse? ¿Okay? Con la fe, pero al mismo tiempo tiene que ir cumpliendo cada paso, porque si uno tiene fe, sigue pegando y yo sigo dejando de fe. ¿Usted cree que usted puede dejar de pecar? Y no, porque yo siento que uno siempre está pecando de alguna manera. ¿Por qué? Porque mucho la ven como más que todo, digamos, solo con las películas uno está pecando. O con la música, cuesta mucho dejarlo. Ok, buenísimo. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque es difícil entender a un Dios santo, es difícil entender a un Dios santo cuando nosotros no somos santos. ¿Me explico? Es difícil. Usted dice, bueno, ¿cómo es esto? O sea, un Dios santo me creó y me hizo no santo, porque nosotros no somos santos. O sea, sí somos santos a los ojos de Él porque Él nos justifica, pero realmente no lo somos. De verdad no lo somos. Y ustedes saben que la palabra de Dios dice, eso. Lo explica. La palabra de Dios dice que nuestra naturaleza carnal no es compatible con nuestra naturaleza espiritual y van al contrario, van en sentidos opuestos. Mi naturaleza carnal quiere todo lo malo, mi naturaleza espiritual quiere todo lo bueno. Entonces, aunque yo llegue y haga lo malo, mi espíritu me convence de que hay algo que está mal y que no debería haberlo hecho. Por eso la Biblia explica que el Espíritu Santo nos convence de pecado. No lo convence ni su mamá, ni su papá, ni su hermano, ni su amigo. Usted mismo, con ese espíritu que Dios puso a morar dentro de nosotros, Él le dice, eso está mal, eso no se hace. Y no quiere decir que lo voy a dejar de hacer inmediatamente. Ajá. Hay una canción muy buena que se llama Dos seres ahí en mí, Ajá. que habla de eso, exactamente, es cristiana. Habla de cómo se de esa dualidad. Sí, claro, porque somos duales, o sea, tenemos espíritu y tenemos carne, pero son contrarios. La Biblia lo dice así, así como tal, literalmente dice, son contrarios para que no hagamos lo que queremos. No suena más raro todavía. Pablito. Para que no hagamos lo que queremos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo quiero? Todo lo que mi carne quiere, ¿verdad? Pecado, el pecado es rico, no lo vamos a ocultar. El que lo oculta es un mentiroso, es un hipócrita. Y hace mentiroso a Dios. Entonces, nadie va a ocultar aquí que el pecado es rico, pero tampoco vamos a ocultar que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y tampoco vamos a ocultar que si Dios nos salva es por su gracia. Entonces, ¿saben por qué les pregunto eso?
Porque a veces uno cree que hay obras que me pueden salvar, y las obras no me salvan. Las obras confirman que yo fui salvo. O sea, como ya yo fui salvo, vivo agradecido con el Dios que me salvó. Y como vivo agradecido con el Dios que me salvó, tengo que vivir diferente, porque Él merece de mi parte un buen comportamiento. No porque me obligue para ser salvo. Ya me salvó. Pero porque yo tengo delante de Él el deseo de ser justo, de hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, por eso Dios nos dice, cuando alguien le dice a usted, repose en Cristo, tenga paz. A la gente dice, ¿cómo va a tener paz? O sea, así, esto me cuesta un montón ganar esta batalla y me están diciendo, tenga paz, ya Él pagó por usted. Había una canción ahorita que decía, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y todo el mundo, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre, como si ya... O sea, ¿qué es llevar mi dolor? Yo merecía ser crucificado como fue crucificado Él. Yo merecía, porque la palabra dice que el precio del pecado es muerte, la paga del pecado es la muerte. Así paga Dios, ¿verdad? El pecado, lo paga con muerte. Entonces, en el momento en el que Dios nos saca de este cuerpo carnal, ya no vamos a tener una naturaleza contraria a la naturaleza de Dios. En el momento en que Dios les dé a ustedes un cuerpo glorificado y a mí, ya va a ser fácil ser santo, porque no tenemos este cuerpo que es el que nos lleva a la maldad. Por eso, desde ahorita, desde esta carnalidad, uno dice, qué pereza una eternidad con Dios, ¿cómo voy a ser santo toda la eternidad? Si me cuesta ser santo en esta vida, ¿cómo voy a ser santo para siempre? Qué horrible, eso suena más a castigo que a, ¿verdad? Pero es porque ahorita yo tengo que luchar contra mi carne, tengo que luchar, porque mi carne me pone la trampa. En el momento en que Dios me saca, por eso mismo, la vida en esta carne no es para siempre, porque no puede ser para siempre. Tiene que Dios acabar con la maldad de mi carne y darme, una vez que yo viví y mi espíritu se fortaleció y está listo para ser revestido con un cuerpo glorificado eterno, ese cuerpo sí es compatible con Dios. Nada me está empujando a pecar, nada, ya puedo vivir en compatibilidad con Dios, ya puedo vivir en paz con Él. Aunque desde ahorita la paz que tenemos es porque Él pagó el precio que nos tocaba pagar en Cristo. Eso no es la paz con Él. Ale, perdón, y la palabra dice que este cuerpo corruptible no será un cuerpo incorruptible. Sí, dice que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Es imposible que ninguno de nosotros con este cuerpo entremos en la presencia de Dios. Es imposible. Es incompatible. Él es santo y perfecto y nosotros somos contaminados. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los gentiles? Que en el momento en el que el pueblo de Israel, ustedes saben qué pasó con eso, ustedes han visto las películas de Semana Santa, ¿verdad? ¿Qué pasó con Jesús? O sea, llega Jesús a donde los judíos, hola, aquí vengo a salvarlos a todos, soy el Salvador, ¿verdad? ¿Y qué hacía la gente? O sea, soy el Mesías, ¿y qué hicieron los judíos? O sea, los que él esperaba que lo recibieran, que lo aceptaran, que lo bendijeran, que lo amaran, ¿qué hicieron? Lo que está escrito. Lo entregaron. No le creyeron, No, se burlaron de él. todo lo contrario, exacto. Increíble que los regalos los que más conocían la ley. Exacto, entonces esa gente que esperaba ese Mesías no podían creer que fuera él, porque él hacía cosas contrarias a las que se les habían dicho de un principio a ellos que hicieran. Entonces ellos estaban impresionados, ¿verdad? No podían creerlo, pero nos dijeron que no teníamos que hacer cosas en el día de reposo, porque él las hace, porque él venía a cambiar todo, él venía a hacer cumplir la ley sobre sí mismo para que ya nosotros no tuviéramos que regirnos por esa ley, porque esa ley era una ley que reprimía el pecado. Imposible de cumplir. Ojo esto, pongan atención, no se pierdan. La ley que Dios dio antes, la vieja ley, esa ley reprimía el pecado. No haga esto, no haga aquello, no haga esto, no haga aquello, no haga esto, no haga aquello. Esa ley era imposible de cumplir. Y la Biblia explica que esa ley es imposible de cumplir. Porque dice por cuál es el propósito de la ley. Porque Dios puso una ley incumplible. Para que todos estemos delante de Él en la misma categoría de pecadores. Nadie es más ni menos que nadie. Por más que yo trate de portarme bien y no trate de portarse mal, la gracia de Dios es igual para todos e igual de cochinos somos todos delante de Él. Entonces yo no me siento ni tan bien encima del otro, ni el otro se siente tan mal debajo mío. Ni yo debajo del otro, ni el otro encima mío. Sino que Dios nos pone a todos como pecadores.
Ah, de aquel es mentiroso y aquel es fornicario y usted que dice yo robé. Ah, bueno, aquel roba y aquel miente y el otro fornicó. Y el otro, o sea, es imposible. No se puede. No se puede con la ley de Dios. Pero la Biblia nos explica. ¿Por qué Dios nos da una ley imposible de cumplir? Para que todos seamos culpables. Culpable, 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 culpable. Y en ese momento en que Dios pone a todos culpables, manda un justificador que pague por todos. Y dice, bueno, es mi hijo, soy yo mismo hecho persona en Jesucristo y me voy a matar por ustedes para que ustedes no tengan que pagar ese precio, lo pago yo. Maten. Lo matan, le hacen todo lo que le hacen y ya nosotros, solo por creer, que es lo que ustedes dijeron, Dios sería injusto si cobrara por la salvación, porque no todos tienen plata. No podemos pagar. Dios sería injusto si a la salvación le pusiera una condición incumplible. Pero ¿qué dijo Dios? Que era por fe. ¿Y la fe cuánto cuesta? No tiene precio, es gratis. Entonces lo que Dios necesita es un corazón humilde que Desactivarla nada más. que lo reconozca delante de Él. Señor, yo te necesito. No puedo, mis obras no me dan, son una cochinada mis obras. No puedo con ellas, apestan. Pero tú eres santo, bueno y limpio. Dice que la palabra de Dios, que Dios es aquel que reconoce su pecado, él es bueno y justo para perdonarlo y limpiarlo de su maldad. Ahora, ¿por qué les hablo también de esto? Porque de esa manera en la que el pueblo judío rechazó a Dios, o sea, ustedes han visto las películas de Semana Santa, ¿verdad? Han visto cuando llegan y se abre el mar y pasa todo el pueblo, ¿no han visto eso? ¿Sí lo han visto? Eso pasó. Por eso Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, de Egipto, para que cruzaran el mar, llegaran al otro lado. O sea, eso pasó. Estamos hablando de un pueblo tan terco que dio milagros como ese y aún así le dio la espalda a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de esa película? ¿No se acuerdan? Cuando llegan y cruzan el mar, se abre así y cruzan al otro lado y sube Moisés al monte y todo. O sea, eso pasó. Y es un milagro de la historia de Israel, ¿verdad? Por eso ellos fueron librados de la esclavitud en Egipto. Luego les dio comida, ahí sin que ellos tuvieran que hacer nada, ni trabajar ni nada, les dio comida, sobrevivió ese pueblo un montón de tiempo y aún así le dan la espalda a Dios. Entonces ahora sí, vamos con los gentiles, pongan atención. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le dice a los judíos, ¿es en serio? Les he dado esto, les he dado esto, les he dado esto, les he dado esto, les he dado todo y me siguen dando la espalda. Ahora yo les voy a dar la espalda a ustedes. Les llega Dios, le da la espalda y vuelve a ver a todo el resto del mundo. Y vuelve a ver a todos los demás. Y dice, ahora al pueblo que yo había escogido, se le va a endurecer el corazón. A ese pueblo que yo había escogido no van a ser capaces de entender que su Mesías ya vino. No lo van a lograr. Dios puso un velo así sobre los ojos de Israel. Pongan cuidado porque esto es muy importante y más en la historia que estamos viendo ahorita, que Israel está como está y las profecías, todo eso. Entonces, Dios permitió que Israel no fuera capaz de ver la verdad porque no les dio la gana ver la verdad. Y claro, ya sabemos que Dios tenía todo medido, ¿verdad? Pero entonces en ese momento en que Israel, que es el pueblo elegido de Dios, le da la espalda a Dios, Dios le da la espalda a Israel también y vuelve a ver al resto del mundo y dice, ahora voy con todos estos. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿y qué pasó entonces con ese resto del mundo? Porque el pueblo elegido y lo demás, ¿qué? Entonces, en el momento en que Israel le da la espalda a Dios, Dios le da la espalda a Israel y vuelve a ver a todos los demás y decide injertarlos en su familia, decide adoptarlos a todos y hacerlos salvos a través de la fe. Lo mismo que hablábamos ahorita, gratis, gratuito, incondicional, solamente a través de mi humillación delante de Dios, porque es justo que yo delante de mi Creador, del que me dio la vida, es justo que yo reconozca mis errores y yo le diga, sí, Señor, he sido lo peor, pero tú eres lo mejor y yo te necesito y te doy gracias por tener misericordia de mí. Entonces, ese pueblo que escogió Dios, como le dio la espalda, llega Dios y lo provoca a celos. Dice Dios, ah sí, me diste la espalda, te voy a provocar a celos con ese montón, con todo el resto del mundo. Entonces, claro, los judíos desde hace siglos se han creído la gran cosa porque son el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Muchas veces pasa, ¿verdad? Que mucha gente les tiene un odio ahí, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? Porque, ay, sí, el pueblo escogido de Dios, como si fuera gran cosa, ¿verdad? No sé qué, y muchos incluso de los mismos judíos se creen, ¿verdad? Por encima de otra gente del mundo que son el pueblo escogido de Dios, sin darse cuenta
de que el resto del mundo no dejan de ser pueblo de Dios, pero fueron incluidos de otra manera. Entonces llega Dios y ustedes saben cuál es una de las promesas o uno de los requisitos para que vuelva Cristo al mundo. Ustedes saben cuál es uno de esos requisitos para que vuelva Cristo al mundo. Que sea predicado el evangelio. Ahí está. Todo Que el sea mundo, predicado el todo evangelio por todo el mundo, para que todo el conozca. mundo sea testigo. Él no va a volver antes de eso. Entonces vamos a leer Romanos 3, 23 al 31. Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 31. Vale, una cosa importante es en eso que usted estaba hablando. El problema de que conoce a Jesucristo, que lo ha recibido como Señor y Salvador, es que vive bajo la ley y no bajo la gracia. ¿Sabe por qué? Porque si usted le pregunta a alguien, ¿por qué usted no roba? Probablemente dice, porque me meten a la cárcel. No debe robar, porque por la gracia de Jesucristo fue cambiado. Por eso la gente vive más bajo la ley que bajo la gracia. Sí, claro. En el momento en el que empiece a vivir bajo la gracia, las cosas serían muy diferentes. Vale, Ahora. perdón, Romanos 3. Del 23 al 31. Está aquí interesante con ese comentario que hace Don Fer. ¿Ustedes saben cuál es la nueva ley? O sea, despabilense de todo lo que puedan porque es importantísimo. ¿Ustedes saben cuál era la ley antes de que Cristo viniera al mundo? Exactamente. La ley de Moisés. Exactamente. Y era una ley que reprimía malos comportamientos. No haga esto, no haga aquello, no adultere, por ejemplo. No adultere, que es adulterar, irme a acostar con una mujer estando casado. Pero llega Cristo y renueva todo. ¿Por qué? Porque cumple la ley sobre sí mismo. ¿Sí me entienden? Sí. Él cumple la ley sobre sí mismo. Él dice, bueno, esta ley incumplible la voy a pagar yo para que ellos sean libres. Ya yo pagué la fianza. Ya yo pagué la fianza, pueden salir de la cárcel. Llega Cristo, paga sobre sí mismo, nos hace libres, y la nueva ley, que es una ley de amor, porque ya Él me salva, por su gracia me salva. Entonces ya no es una ley que reprime el pecado, no lo reprime, no haga. Es una ley que me dice, ya fuiste libre, ya fuiste salvo, pero yo No se vuelva a meter ahí. no haga esto y esto y esto, y Él cambia los estándares, cambia la exigencia. Antes decían, no vas a acostarte con la mujer que no te corresponde. Pero Él vino y cambió los estándares y dijo, ni siquiera la vas a volver a ver con los ojos que no tienes que volverla a ver. Porque si no, estás adulterando con ella en tu corazón. Lo puso más rudo. Entonces, Lo puso más rudo. sí, entonces, exacto, porque ya no se trata de hacer o no hacer algo con mis manos, de hacer o no hacer algo con mis pies, de hacer o no hacer algo con mis partes íntimas, sino de hacer o no hacer algo con mi corazón. Con mi alma y mi espíritu. Porque aunque Dios podía reprimir mis actos y decirme, no se va a acostar con esa persona, pero si mi corazón todavía estaba ahí. Y también yo no lo hago, yo cumplo la ley, pero en mi corazón sigue estando. Entonces, ¿qué pasa con la nueva ley? Que viene Cristo y paga por nosotros. Que al hacernos libres, ya no estamos obligados por una condenación o un castigo o un señalamiento, sino que ahora yo digo, en serio soy salvo, de verdad, ya no debo nada. O sea, mínimo, de parte de una persona agradecida y consciente, mínimo voy a tratar de someterme al que me salvó, porque dio su vida por mí. Perdón que lo interrumpa. Es que acabas de decir algo muy interesante. Antes, encontramos a esta mujer adulterando y la ley de Moisés dice que la tenemos que apedrear. Pero entonces Él viene a quitar eso. Ya no te van a matar. Ahora es decisión suya. Usted decide si hace lo bueno o hace lo malo. Usted decide si tiene vida eterna o si tiene condenación eterna. Exactamente. Entonces el castigo ya no es de las personas hacia otra, es de la misma persona hacia él mismo. Buenísimo. Excelente aporte y muy cierto, porque vea que así lo pongámonos a seguir una línea de lógica. Sería injusto que Dios nos cree pecadores. Dios sabe que somos pecadores, usted sabe eso. Dios sabe que su cuerpo es pecaminoso y que su cuerpo está lleno de impulsos pecaminosos. Dios lo sabe. Entonces, dígame si no hubiera sido injusto que Dios nos cree así y nos mande para el infierno. Si no pediste nacer, pero vas para el infierno por pecador. Ni siquiera pedí nacer.
y aquí estoy, voy para el infierno por pecador. Sería injustísimo. Entonces, ¿qué llega Dios? Llega Dios y dice, voy a hacer justicia. Como eso sería injusto, voy a pagar yo mismo el precio para que ustedes tengan la oportunidad de experimentar el bien y el mal, y pagando yo el precio, ustedes solamente van a tener que aceptarlo o rechazarlo, Ahí está. como quieran. Y vea que aún así, ¿cuánta gente hoy allá afuera no dice, no, eso no es para mí, yo no quiero nada con ese Dios, con el que dio su vida para que fueran libres, no quieren nada, Ya han sido condenados. entonces han sido condenados. Entonces, ¿quién los condenó? Ellos mismos exactamente. Dios no condenó a nadie, porque Él mismo decidió pagar. Él mismo decidió pagar por nosotros ese precio. Ujú. No, y que también hay otros que creen en un Dios, digamos, que el mismo que creemos, pero lo tienen como ahí, como de paraguas, ¿verdad? No es como ese, no descubren a ese Dios verdadero que se entregó por ellos y No por tiene nosotros. relación con Él, ni lo conoce realmente, porque son dioses sacados de su mente, ¿verdad? Como de religiones dármicas, politeístas, ¿verdad? Como el hinduismo, que tiene miles de dioses y que no tiene ninguna estructura, no tiene profecías, no tiene bases de nada. Es simplemente, incluso yo he trabajado con hindúes y les he preguntado cosas y ellos saben a veces por qué creen lo que creen. Yo les he preguntado, me he hecho tonto, les he dicho, ¿y por qué no comen vaca? Ah, porque, no sé, es que se supone que era como el transporte del dios no sé qué. O sea, se transportaba en vaca. El dios no sé qué. O sea, ni ellos saben por qué creen lo que creen. ¿Me entiendes? Y no, incluso nosotros, que somos cristianos, que leemos la Biblia, que sabemos, a veces ni sabemos un montón de cosas de nuestra fe. Por eso es importante explicar esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Somos judíos o gentiles? Somos gentiles que tomamos en consideración muchas cosas del pueblo judío porque Dios le dio al pueblo judío indicaciones, fiestas, fechas, lo que sea. Entonces, si nosotros realmente amamos a Dios y lo que tenemos en su palabra, muchas de las cosas que le dio al pueblo judío también las vamos a tomar para nosotros, no porque seamos judíos, Sí, sino porque son buenas. porque son cosas de Dios, porque Son Él buenas. las puso, no son Sí, fiestas claro. judías, son fiestas de Dios, por ejemplo. Entonces, si a mí me interesa Dios, yo me voy a dar cuenta que las fiestas de Dios están directamente relacionadas con tiempos proféticos, con un montón de cosas, y no me va a quedar con el hecho de, no, es que yo no soy judío, yo no me pongo ese sombrerito aquí, ni hago eso, ni, ¿verdad? Algunos la tienen ya Sí, sí. incorporada. ¿Cómo lo estamos hablando? Entonces vamos a ver qué dice Romanos 3, 23 al 31. Pongan cuidado, se los voy a explicar con otras palabras. Llega Dios, escoge un pueblo. A ese pueblo lo usa para cumplir profecías. Ojo, pongan atención. Llega Dios, escoge un pueblo. A ese pueblo lo usa para cumplir profecías. Todavía, ustedes quieren saber en qué tiempo de la historia estamos, estudiense la historia de Israel, estudiense las profecías y van a saber en qué tiempo estamos viviendo. Entonces, Dios escoge un pueblo, lo utiliza como referencia mundial para que todo el mundo sepa que en qué tiempo estamos conforme a lo que dice la Biblia, que es profética, que todo está escrito hasta el final. Ese pueblo le da la espalda a Dios, Dios le da la espalda a ese pueblo para incluir al resto de personas dentro de ese mismo olivo, ¿verdad? Dentro de ese mismo árbol que es el árbol de la vida, el árbol de Dios, ¿verdad? El árbol que Él es la raíz de todas las cosas, Él es la raíz de toda nuestra vida, que de hecho la palabra religión significa eso, volver a ligarse, religión, viene de ahí, volverse a ligar, ¿con qué? Con Dios. Todas las culturas han tenido diferentes religiones porque buscan volverse a ligar con su fuente de vida. Entonces, ¿qué somos los gentiles? El pueblo que Dios está usando, les pregunto, ¿qué son los gentiles? El pueblo que Dios está usando para que Israel en su momento abra los ojos y se dé cuenta. ¿Sí me están copiando? Sí. O sea, hace 2000 años Israel rechazó a Cristo y pronto lo van a aceptar dentro de un tiempo, después de que venga el anticristo y engañe a todo el mundo. Eso está a punto de pasar. No les digo preocúpense, pero sí digo tómenselo en serio. Y si quieren evidencias, si quieren explicaciones más profundas, se las puedo dar con más detalles en otro momento, pero no les digo preocúpense, pero sí les digo tómenselo en serio. Esto está por pasar y hay muchas evidencias. Entonces, nosotros somos ese pueblo que Dios escogió para que algún día nosotros tenemos años de adorar a Cristo y los ¿cómo se llama? Los judíos tienen un rato de rechazar a Cristo. Algún día
por el testimonio también que estamos dando nosotros, ellos lo van a abrir, no por nosotros, porque el Señor les va a abrir los ojos. Pero nosotros somos parte de ese propósito para que somos todos los gentiles, que sí reconocimos a Cristo, que no somos judíos, que no somos ese pueblo escogido de Dios étnicamente, pero sí espiritualmente. Dios llega y agarra a todos los gentiles que creyeron y que aceptaron ese mensaje y los injerta dentro de esa familia, ¿verdad? Ahora, hay muchas cosas que han pasado en la historia que no se justifican la manera en la que fueron hechas, pero que no dejan de tener parte del propósito de lo que Dios estableció. Por ejemplo, hace 500 años llegaron los españoles a América y agarraron a los indígenas, hicieron esto y el otro, le cambiaron sus tradiciones, su cultura y su religión y no sé qué. Ok, echemos más para atrás. ¿De dónde vienen esos indígenas? De la rama semítica, ¿verdad? Entonces, en algún momento de la historia tuvieron que haber conocido al mismo Dios que conocía su hermano Cam y su hermano Jafet. Entonces, esos indígenas que se hayan propagado, digamos, por toda América y que hayan ido cambiando su cultura y su religión y sus creencias, no quiere decir que en algún momento de su pasado no conocieron al mismo Dios que se les vino a presentar otra vez. De hecho, De hecho, ellos siempre sabían que había un Dios superior a todos sus otros dioses. En esa necesidad de búsqueda del Dios supremo, se hicieron dioses queriendo alabar al Dios creador. Entonces, vea qué interesante. O sea como sea, el ser humano tiene escrito en su corazón eso, que hay un Dios, que la ley moral hay cosas que pueden ser un poco subjetivas, bueno, un poco diferentes dependiendo de la cultura, pero hay grandes cosas que son universales. Cualquiera sabe que quitarle la vida a otra persona no está bien, cualquiera sabe que hacerle un daño a otra persona de cualquier tipo no está bien, lo sabemos, ¿verdad? Ahora la misma cultura se encarga, sobre todo hoy en día, de ir modificando lo que consideramos bueno o malo para tratar de permear la moral de la gente y corromperlos. De Pero hecho, lo estaba sabemos. escuchando, Ale, con respecto a eso que dijiste de matar. Que para el pueblo de Israel dice que nosotros se nos dio una mala traducción de no matarás, porque dice no asesinarás. Que matar para ellos significa una cosa y asesinar significa otra. Entonces, que matar es en defensa propia, porque algo nos puede asesinar a nosotros. Y asesinar es lo que hacen los sicarios, ¿verdad? Que programan, que analizan, que lo Sí, premeditan. ok, pero vea qué interesante. Eso está muy bien, pero independientemente de cómo usted lo vea, la gente, hemos entrado en una época de la humanidad donde hay tantos lujos, tanta comodidad, tantas facilidades, tanto confort, tanto avance médico, que la gente ya se le olvida que va a morir. O sea, se acostumbra a tantas posibilidades que entre más aferrado me sienta yo al mundo, mejor, ¿verdad? Y la gente se le olvida que se va a morir. No hay que romantizar tanto el hecho de no morir. Vamos a morir. Vamos a morir. Vea qué interesante. Una persona que se muere ahí en la calle no pasó nada, se va a morir. Pero se mueren 3 juntas en un accidente de carro o 10 juntas en un accidente de tren y es una catástrofe. Pero lo mismo. Todas iban a morir algún día. Solo que se adelantó el momento o no se adelantó, simplemente era el momento que tenía que ser. Entonces, a lo que voy es, si nosotros romantizamos tanto el hecho de no morir, es porque no hemos entendido que nos conviene morir. ¿Cómo vamos a querer estar aquí para siempre? Si entre más nos acercamos a Dios, menos cómodos nos sentimos en este mundo. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Yo no sé si usted ha visto el limón se festeja la muerte. Por eso los velorios son totalmente diferentes, son con música, son alegres, porque se festeja de que ya no van a estar aquí, sino que ya van a estar en un lugar mejor. Y así debería de ser. O sea, la que dice la Biblia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿No está claro? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Voy a ganar cuando me muera. Ya no voy a enfermarme, ya no voy a estar aquí sufriendo con la maldad de todos los malos que me rodean, ya no voy a estar inseguro en todo. Buenísimo. si está con Cristo. Claro. Recuerda que está en Cristo. Si no, es malísimo. Para estar con Dios, lo tenemos que amar. Yo me muero, debo para mí, Claro. no vivir, no me tengo que
Entonces, nosotros tenemos una tarea, tenemos una misión. Ustedes no están aquí solo para sentarse el domingo y luego seguir su vida. O sea, ¿para qué viven ustedes? En serio, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿A dónde van a llegar? Ah, voy a estudiar, voy a tener un trabajo. Sí, cuando tenga un trabajo, ¿qué va a hacer? De trabajar para tener plata. ¿Y qué hacer con la plata? Ahí, comprarme una casa, pasear. ¿Y qué? ¿Y luego? Hacerlo hasta que me muera. Todo el tiempo. Trabajar, pasear, disfrutar, trabajar, dormir, comer, trabajar, dormir, pasear, trabajar. Y eso es todo. Ya. Y no hay más. Si hay más. Es importante. En este momento tal vez ustedes han escuchado tanto de Cristo que ya se les ha tal vez perdido un poco la sensibilidad. Sí, Cristo, qué lindo, qué lindo. Pero en este momento hay gente que está deseando escuchar o saber que hay un Dios que los ama. Gente que ha sufrido, gente abandonada, gente en problemas, que están deseando que llegue alguien y les hable. Usted sabía que Dios lo ama. Vea, esas palabras bastan para que más de una persona se ponga a llorar. Así. Gente que ha sido rechazada, que ha sufrido, que ha tenido tantos problemas. Y creemos que la vida es para venir a tener un buen puesto y figurar hasta que nos muera. Qué vida más inútil, qué desperdicio, qué tristeza. Porque si para eso viviéramos y ese fuera realmente el motivo de la vida, no acabaría, sería para siempre, porque ese sería la máxima meta, ¿verdad? Llegar a tener un buen trabajo, la máxima meta. Pero es que esa no es la meta, porque voy a morir. Entonces la máxima meta no puede tener que ver con algo que se queda aquí. La máxima meta, como yo voy a morir, tiene que ser algo que me garantice algo para después. Que trasciende. Que trascienda. Entonces, yo, ¿cómo le sirvo a Dios? Hablando de Él. En este momento ustedes sabían tal vez muchas de esas cosas que hemos compartido. Puede que sí unas, puede que no otras. Hay mucha gente que no sabe nada. Nada. No les hablan sus papás, no les hablan sus amigos. Ustedes, muy jóvenes, son amigos de gente a la que tal vez nunca le han hablado de nada de esto. Y tal vez por el contrario están hablando de estupideces. Vale ser esto, vale ser aquello que sabemos que es malo. Perdiendo el tiempo. Sí, estupideces. Ale, es que el enemigo les pone el mal como cuando tiene uno mucha hambre. Claro. Y le pone una pizza rellena de queso que se está desbordando, una hamburguesa con bastante queso, y le pone un plato de vegetales nada más en agua. ¿Por cuál me voy a ir? Claro. Por lo que me es agradable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué dice la Biblia? Porque ese comentario también aplica a lo que dice la palabra. ¿Qué dice la Biblia? No se conformen a este siglo. No se conformen, no sean como todo el mundo, no piensen igual. No piensen igual, piensen diferente. No se conformen a este siglo, sino que por medio de la renovación de nuestro entendimiento podamos comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que ustedes le han dado la oportunidad a Dios de demostrar si Él tenía razón? La única manera de demostrarle, de poderle yo dar la oportunidad a Dios, ok, Dios, demuéstreme que usted tiene razón, y hágame caso. Y si yo le hago caso, va a darme cuenta que Él tiene razón, y empiezo a ser feliz, y empiezo a tener paz, y empiezo a entender la vida, y empiezo a encontrar un propósito. No me quiero comparar con nadie, pero yo muchas veces, desde muy joven, también le hablaba a mis amigos de Dios, y me sentía muy lleno. Siempre me he sentido lleno, satisfecho. El que se avergüenza de hablar de Dios es porque no ha entendido nada. No ha entendido nada. Y lo peor es que Dios se va a avergonzar de nosotros si no lo hacemos. Claro, o sea, somos enemigos, no podemos ser amigos del mundo. No podemos. Simplemente es incompatibilidad. Entonces, sí está bien. Hay edades donde uno es más inmaduro, hay edades donde uno... Pero uno tiene que llegar a entender para qué existe. No existo para caerle bien a todos y que me vayan a ver como alguien cool. Yo existo para compartir la verdad. Amén. Y si la verdad existe, tengo que buscarla, y si la verdad existe, la tengo que compartir. Ahora, yo sé que queda muy poco tiempo, pero igual vamos a leer esto. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de al la que fe es de la fe de de Jesús. Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Quién se va a jactar delante de Dios? Nadie. Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso que acabo de leer es tan profundo que da para leérselo meses de meses. Obviamente, ahorita yo lo leo porque es para darle un poco de respaldo a lo que estamos hablando. Pero eso es profundísimo, profundísimo, en todo sentido. Que si es por la ley, que si es por la fe, que qué pasa, que los judíos, que los gentiles. Esto es profundísimo. Entonces tenemos que entender que a todo el que Dios salve lo salva por fe, no por obras. Pero luego, como yo ya sé que soy salvo, manda huevo que mis obras no testifiquen de que yo amo a Dios, de que yo me siento agradecido con Él, de que yo lo respeto, de que yo lo amo, de que yo lo quiero, ¿verdad? Y vemos como Dios también se encargó de ser perfectamente equilibrado, porque no salvó solo el pueblo judío. Dijo, sí, voy a buscar la manera en la que estos que me dieron la espalda algún día vuelvan a abrir sus ojos, mientras que todos los demás son infectados por la familia, y al final de cuentas, claro, todo esto tiene propósitos, que se cumplan profecías, ¿verdad? Porque el ser humano es tan necio, es tan terco, es tan porfiado, que necesita argumentos muy pesados a veces, y ahí vienen las profecías. Entonces, teniendo profecías, cumpliéndose delante de nuestros ojos, y teniendo argumentos de que no quiere creer, es para que el día de mañana Dios diga, que tuvo todo, tuvo evidencias, tuvo testimonios, tuvo todo, y aún así no quiso. Sorry, condenó solo, ¿verdad? Ahora vamos a leer esta. O sea, Ale, ¡pum! Está dando coscorrones. Dice, Romanos 11:11. Bueno, Romanos 11, del 11 al 36. Romanos 11, del 11 al 36. Sí, amén. Pongan mucha atención, esta palabra, de verdad, pongan mucha atención a cada palabra para que vean lo profundo que es esto. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, Dios le puso zancadilla a los de Israel para que se caigan, para que se hagan daño. De ninguna manera. En ninguna manera, no es la voluntad de Dios, Dios no quería hacer el daño, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Por causa de que los israelitas le dieron la espalda a Dios, vino para todos nosotros, para todos los demás, esa salvación que Dios había dicho que iba a ser dispersada ese evangelio por todo el mundo para que llegue al final de los tiempos. Gracias a esa transgresión, gracias a esa necedad de Israel, se nos abrieron las puertas a todos los demás. Dice, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, si el hecho de que Israel pasara por lo que pasó y le diera la espalda a Dios y tuviera que padecer todo lo que padeció, nos abrió las puertas a nosotros para tanta bendición, imagínense cuando Dios ya se encargue de restaurar a Israel, cuánta más bendición puede esperarnos a todos. Así rápidamente, qué interesante, porque me acuerdo que la palabra dice que Dios endureció el corazón de Faraón para no dejar salir al pueblo de Israel. Y usted dice, qué contradicción, ¿verdad? Manda a Moisés a sacarlo, pero endurece el corazón. Y lo que él quería era no solamente demostrarle al pueblo de Israel quién era Dios, sino demostrarle a Egipto, que eran los que gobernaban el mundo, quién es Dios. Lo mismo que hizo con Nabucodonosor en Babilonia, que dijo Nabucodonosor, reconozco que tu Dios es el Dios verdadero, dijo Daniel. Entonces, con el pueblo de Israel pasa lo mismo. Entonces, el pueblo de Israel endurece su corazón para darnos a nosotros y que se cumpla la palabra que le dijo a Abraham, ¿verdad? Entonces, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Entonces, nosotros recibimos esa bendición gracias a ese corazón endurecido y cegado. Entonces, está dentro del plan de Dios. Claro. Y por eso es que Dios dice, el que bendiga a Israel, a Jacob, yo lo bendeciré. Pues nosotros recibimos bendición cuando bendecimos al pueblo de Israel, porque gracias a que ellos endurecieron su corazón, nosotros tenemos salvación y vida eterna en uno que descendió
Así es. Entonces vean lo que dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. O sea, el que está hablando aquí está diciendo, bueno, a ustedes gentiles les hablo y ojalá que alguno de mi familia, de los judíos, me escuche y sea salvo también. Pero bueno, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dice después, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ojo, nos está diciendo, el día que usted se crea más cosas que un judío, solo porque usted sí aceptó a Cristo, Está feo. cuidado, porque ellos, no, porque usted no los sustenta a ellos, sino que de ahí vino El Salvador sustento para nosotros. Así es. Nunca se crea más que el pueblo de Israel, solo porque usted sí conoció la verdad completa, porque ellos están destinados también a conocer la verdad completa. Entonces, es interesante, el pueblo que Dios escogió, se les reveló, le dieron la espalda, entonces les pone un velo, se nos revela a todos los demás, lo aceptamos, y ya habiendo aceptado, nos vamos con él, porque eso es lo que va a hablar ahorita rápido, y luego le toca a los 144,000 judíos étnicos terminar de dispersar el mensaje en el mundo antes del fin, ¿verdad? Pero eso es, digamos, cuando ¿cómo se llama? Dios rapte su iglesia, ¿verdad? Ahora vamos a ver, dice, en el 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, ¿verdad? Ese es el mundo. Así de ahí, a Israel le pasó lo que le tuvo que pasar para que todos nosotros fuéramos injertados. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. Nosotros no estamos en pie por hacer gran cosa, porque creímos nada más, porque todo el trabajo que merece gloria ya lo hizo el Señor, que es el Salvador. No te ensoberbezcas, o sea, no seas soberbio, sino teme. Ojo, ni nadie por aquí creer en Cristo se va a jactar de nada, ni va a creerse más que nadie por conocer la verdad. Al contrario, tememos para no ofender al Dios que nos salvó. Porque al conocer seremos más juzgados por lo que conocemos. Claro. Mira lo que dice No es el mismo juicio para una persona que nunca escuchó de Cristo que para una persona que escuchó de Cristo y lo rechazó. No es lo mismo. El que nunca lo conoció que el que lo conoció y lo rechazó. No es lo mismo. Entonces es justo. Y si alguien es justo a la hora de juzgar, toma en cuenta también el conocimiento de causa. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza, es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite tus pecados. Sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Vieron qué chuzo? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia
para tener misericordia de todos. ¿Ustedes ven lo que yo les había dicho ahora? Porque Dios hizo una ley incumplible y para que todos sean culpables. Así de sencillo. Para que todos sean culpables y solo haya un santo, que es Cristo. Y ese santo pague por todos. Eso es justo. ¿Por qué? Porque me hizo pecador y me va a condenar. No, me mandó un justificador. Ahora yo veo si lo rechazo o lo acepto. Pero lo que dice aquí, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué lindo pasaje. Para tener misericordia de todos. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh, lo que seguía, un pasaje que iba a alabar esa profundidad de pensamiento. Ni lo había visto, pero es lo que nace. Usted lee algo tan lindo, dice, wow, qué belleza. Nos sujetó a todos a desobediencia. ¿Para qué? Para luego tener misericordia de todos. Es increíble. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él el primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, vemos que para concluir, hay una palabra también para que la vean después en Romanos 2, que explica cómo van a ser juzgadas las personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocer de Dios. Porque Dios, si Dios permitió, ojalá, no olvidemos todo lo que hemos hablado, de dónde viene la humanidad, todo eso. Si Dios permitió que de los hijos de Noé, una gran parte de esa descendencia se apartara de él, lo permitió porque son libres. No son esclavos, no se iba a meter y a decirle, no, usted no se me va de aquí. Lo permitió, pero también prometió que todas esas naciones que se alejaron de él iban a volver a él, o por lo menos a saber de él, y luego decidir si querían o no estar con él. Pero él lo prometió, ok, puede estar bien, puede ser que muchos hayan apartado del camino, y él en su fidelidad juzga a aquellos que no conocieron de Cristo con base en su conciencia. La Biblia lo dice en Romanos 2, pero no es lo mismo la conciencia de una persona que nunca escuchó hablar de Dios a la conciencia de una persona que sabe que hay en Dios y lo rechazó. No es igual. Aunque hayan vivido la misma vida, no es igual porque no es la misma condición. Y Dios es así, es variado, si no todos seríamos de la misma altura, del mismo color, de las mismas facilidades económicas, de los mismos cuerpos. No es así. Todos somos tan distintos que eso nos refleja que así como Dios permitió que todos fuéramos distintos a nivel físico y económico y de salud y de familia y de todo, también somos distintos a la hora de relacionarnos con Dios y la forma en la que las culturas ha permitido Dios que se desarrollen, pero que sin embargo vuelvan a tener conocimiento. ¿Cuántos indígenas? Yo conozco, tengo amigos indígenas que hablan de Dios súper lindo, están enamorados del Señor. No viven en el pasado quejándose de que en algún momento vinieron a imponerles algo. Por supuesto que aquellos que hayan hecho el mal en nombre de Dios sean juzgados. Por supuesto. No era la voluntad de Dios una masacre, pero sí era la voluntad de Dios que llegara su mensaje. Sí, amén. Entonces, vemos que es simplemente la palabra de Dios cumpliéndose. Todo tiene que volver a ese mensaje que se perdió a lo largo de la historia, tiene que volver a ser conocido por todo el mundo para, no se me pierda, ya vamos a terminar, para que, ¿cómo se llama? Para que la gente sea salva, ¿verdad? Entonces, esos somos nosotros, somos los gentiles, somos el pueblo que aceptó a Dios después de que su pueblo escogido le dio la espalda, el pueblo que Dios utilizó para darle celos a aquel que lo rechazó, y el pueblo que será glorificado junto a aquel pueblo que lo rechazó y que algún día tendrá la posibilidad de ver la luz completa, ¿verdad? Y de terminar de cumplir ese plan de evangelización en el mundo para la gloria de Dios. Amén. Entonces ese es el mensaje. Muy bueno. Para la gloria de Dios y para edificación de todos. Amén. Muy bueno, este tema era para más tiempo. 1 hora y 10 minutos no le alcanzó. Está grabando, ¿sí? Bueno, Padre, te damos las gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado, Señor, porque la profundidad de tu palabra, Señor, es tanta, Señor, que no alcanza una vida para conocer todos tus misterios.
Te doy gracias, Señor, porque cada persona que vino aquí vino con un propósito y cada persona que lo está viendo también desde redes sociales por un propósito lo está viendo. Señor, sabemos que el tiempo es corto, que está encima, Señor, tu cumplimiento de tus palabras, así como se han venido cumpliendo siempre, pero del fin de los tiempos. Pero sí yo te pido que siempre, Señor, esta palabra en los corazones para que vivamos con prudencia, con inteligencia, con sabiduría y aún a pesar de ser justificados por tu gracia, Señor, tener prudencia para actuar, para vivir, Señor, buen juicio, Señor, santidad, todo lo que podamos, porque tu palabra dice que tú das vida eterna a aquellos que perseveran en hacer el bien. Eso quiere decir que hay que perseverar, que no es fácil, pero que podemos, porque nos da un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Te doy gracias, Señor, porque dentro de tus planes perfectos tú sabes por qué y cómo hacen las cosas, Señor. Tu palabra dice que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y que lo insensato de Dios es más sensato que los hombres. No podemos juzgar, Señor, a nuestro Creador, ni a tus planes, ni a tus designios. Si tú has decidido que así sea, es porque sabías de qué manera trabajar con el corazón de los hombres, Señor. Y lo respetamos, y lo entendemos, Señor, y lo aceptamos. Y te damos gracias por haber tenido misericordia de nosotros y habernos dado una nueva ley que no solamente reprime malos actos, sino que regenera en nosotros una naturaleza santa para agradarte, Señor, y para vivir en comunión contigo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén.